Les recuerdo que seguimos aquí en el Centro Médico ABC, en el Campus Observatorio, donde se ha concentrado el asunto para el Centro Médico ABC del tema del coronavirus. Fue una decisión que hace rato escuchábamos con la doctora Patricia Concha de Santa Fe Observatorio, las decisiones, por qué se tomó Observatorio y que enfrentaron casi que de inmediato. Bueno, la estrategia para manejar todo esto, usted se ha de imaginar que no es una cosa nada sencilla. Con nosotros está el doctor Horacio Montañez, subdirector médico del Campus Observatorio, aquí en el Centro Médico ABC. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, doctor. ¿Cómo has estado? A ver, ahora sí, yo sé que uno tiene vida privada, pero le pregunto al doctor cómo ha estado el doctor. Pues bueno, al final del día, mucho de lo que nosotros hacemos no se modifica porque nuestra primera intención es servir. Sí. Y para eso tenemos la vocación y para eso nos educan desde un principio en esta carrera, ¿no? Oye, ¿dónde estudiaste? La carrera la estudié en Aguascalientes. Es de la UAG. Exactamente. Sí, la UAG. La UAG, sí, lo ubico. Sí. Y ahí estudiaste medicina. Exactamente. Después ya me vine aquí a México y estudié en el Centro Médico Nacional del Siglo XXI. Que es una cosa enorme también. Sí, no, es un hospital enorme. Y pues bueno, posteriormente aquí. Ya te viniste para acá. A ver, déjame decirte, ¿qué se enfrentó por ahí del mes de enero, febrero, con la incertidumbre, poca información, con que llegaba la gente y uno no sabía ni dónde colocarla? No es que no supieran, sino estamos en los terrenos de lo inédito, ¿no? Pues yo creo que se enfrentaron retos y creo que, bueno, estoy seguro de que los fuimos analizando y fuimos creciendo en ese sentido, trabajando todos en conjunto y en equipo. La idea era tratar de ayudar, de cuidar a nuestros pacientes y responder ante un evento nuevo en el mundo. Sí. Posteriormente fuimos aprendiendo. Los primeros pacientes efectivamente venían de Estados Unidos y de Europa. Lo que pasa es que sí, porque no teníamos todavía un crecimiento local. En nuestra local, exactamente. Entonces, esa era la primera situación, ¿no? Cómo cuidarnos, lo que se fue comprobando que el aislamiento, la sana distancia, el uso del cubrebocas fueron tomando vital importancia. Y eso ha hecho que poco a poco podamos ir renovando nuestras actividades del día a día. A ver, doctor, ¿cómo hacerle para, digamos, un hospital que tiene tantas áreas como ¿no? Atención a tantas diferentes áreas, que igual está en lo que llaman ustedes en la primera línea, en fin, ¿no? Las consultas, todo eso. De repente entrar en un proceso en donde tuvieron que dar un giro casi, no exagero, sigo de 180 grados, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que lo primero que era tener solidaridad con nuestra población, claro, con la gente que ha creído en nosotros mucho tiempo y que sabía de la calidad que podemos otorgar. Pero nos queda el resto de nuestros pacientes. Por supuesto, a los que traen un infarto, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, hay situaciones como el cáncer. Cáncer, claro. Que además aquí está muy bien todo lo que han hecho, claro, durante décadas. Lo que hicimos fue seccionarnos. Decir, esta es nuestra área COVID. Muchas gracias, esto es lo que damos atención, pero no podemos olvidar el resto de nuestros pacientes y que es a lo que nos hemos abocado. Poder darle atención a este tipo de pacientes oncológicos, pacientes de infartos, pacientes que poco a poco hemos ido retomando los programas. Oncología ha crecido, está muy bien, les estamos brindando atención a los de radioterapia. Sí. O sea, tal vez suena un poquito difícil, pero poniéndonos en el contexto de que yo tengo un diagnóstico de cáncer, pues que me digan que tienes que esperar 6 meses probablemente ya no sea esa ventana de oportunidad de tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos a poder identificar ese grupo de pacientes y brindarles la mejor atención, cómo con seguridad, cómo con protocolos, cómo ayudando para que podamos aislar completamente los pacientes que venían por una enfermedad como es el COVID, con los pacientes que tienen enfermedades distintas. De otra índole. Exactamente. Claro. Oye, y también lo que significa el movimiento
casi que geográfico interno, ¿no? O sea, lo que quiero decir es dónde van unos, dónde van otros, y ya los cambiamos y todo claro, eso. Vaya, fue una logística muy interesante. Porque, esa debe haber sido, la verdad, digo, ahora visto a la distancia apasionante, muy difícil, ¿no? Sí, claro, porque aprendimos, o sea, sabíamos que a ciertos horarios solo podrían circular ciertos pacientes y cambiar toda nuestra rutina diaria de que pues, yo podía circular libremente, no estaba restringido, pudimos ir acotando esas zonas para permitir libres flujos en el que nuestros pacientes tenían la certeza y seguridad de que estaban completamente en un lugar seguro. Oye, doctor, a ver, doctor Horacio Montañez, ¿cuántos pacientes habrán recibido así ya cerca del límite en el caso del coronavirus? ¿A muchos? Porque hubo un temor que yo creo que, digo, lo sabes muy bien, de la gente no quería ir a los hospitales. Le daba miedo ir a los hospitales por la posibilidad de contagiarse. Sí, yo creo que... o le da miedo, perdón, no lo quiero decir en pasado. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, todos tenemos miedo a lo que no conocemos. Y yo creo que ese es el principal motivador para aislarnos. ¿Sí? Sí. Pero conforme nuestros pacientes también que tenían un dolor, por ejemplo, apendicitis, pues no se puede detener eso. No, claro. Oye, y te llegan aquí a las 3 de la mañana, ¿no? Claro, y hay que atenderlos. Entonces, formamos protocolos de seguridad que les llamamos. Sabíamos perfectamente cómo debe de entrar un paciente, dónde se debe de cambiar el médico, cómo deben de circular dentro del quirófano, qué tendríamos que hacer en los espacios y generar también quirófanos, áreas libres para atención de otros pacientes, oncológicos, cualquier paciente que necesitara alguna situación de atención crítica. ¿Cuánto tiempo les habrá llevado, Yo creo que los primeros 2 meses. 2 meses. En entender la enfermedad, una vez que la fuimos entendiendo y que fuimos avanzando en esto, nos permitió regresar a nuestros otros pacientes, que eso es lo más importante. Déjame preguntarte algo inevitable. ¿Va para largo o va para corto lo del coronavirus? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que será algo que llegó aquí con nosotros, que va a formar parte de nuestras enfermedades respiratorias y por lo tanto tenemos que empezar a convivir y regresar a nuestras actividades habituales, atender a nuestros pacientes oncológicos, atender a nuestros pacientes cardiovasculares, atender a nuestros pacientes crónicos que lo requieren. Y pues bueno, a lo mejor a alguien que se había detenido para una hernia que en ese momento no era urgente porque no estaba pasando nada, pero bueno, o sea, vivir con una molestia también no se puede, eso no es vida. Se tiene que hacer algo. Se tiene que hacer algo y estamos trabajando. ¿Cambió mucho tu vida, doctor? O sea, porque, digo, entiendo cómo es la vida de los doctores y doctoras, pero ¿cambió mucho tu vida o no? Sí, en el sentido de que tuvimos que aprender a hacer otros nuevos sí, para claro. empezar, ¿no? Sí. O sea, usar yo soy cirujano y pues bueno, bueno, siempre lo traes. Exactamente, claro. Usarlo, lo usabas en periodos críticos de cirugía, ¿no? O sea, estabas en quirófano, te lo ponías, pero ahora usarlo todo el día modifica. El segundo, la limpieza, la higiene de manos, la sana distancia. Ahora, lo que pasa es que eso es algo que en algún sentido tú hacías, ¿no? Claro, pero ahora lo transpolo hasta toda mi vida, claro. Toda mi vida. A tu familia, a toda la familia. Sí, a tus cercanos. Yo creo que a todos nos ha pegado el aislamiento social y que de alguna forma pues nosotros lo vivimos porque tenemos que venir al hospital a trabajar y a ejercer, ¿no? Pero muchas de las personas que estaban en sus casas les modificó radicalmente la vida. Sin duda, ¿no? A ver, déjame plantearte algo, doctor, que uno sabe, ¿no? Y yo creo que tú lo sabes porque te lo han de contar tus familiares, amigos, o desde Aguascalientes te dicen, oye, será lo que sea, pero yo no voy a ir al hospital. Me da pánico ir al hospital. A ver, en ese sentido, ¿en qué etapa estamos? Estos temores que teníamos de venir a los hospitales, si teníamos coronavirus, o también recuerda algo, doctor, nos desalentaron a ir a los hospitales. Sí, por supuesto, porque en un principio yo creo que
esa incertidumbre nos generaba más miedo que Sí. lo que en realidad tendríamos Sí. que haber tenido, ¿no? Por lo Eso es cierto, eso es cierto. Ahora sabemos que los protocolos en la entrada del hospital, el que te midan la temperatura, el que te insistan en que uses siempre cubrebocas, el hecho de tu higiene de manos, la sana distancia, modificamos. O sea, habitualmente nosotros como mexicanos tenemos esa pasión de abrazarnos, sí, ¿no? exactamente. Sí. El corazón de cuidarnos a nosotros, y se enferma la abuelita y vamos todos. O Sí, sea, claro. no es imposible que no esté alguien. Sí. Bueno, el entender que solo puede estar un familiar por paciente es una de las primeras medidas que se modifican. Está rudo Y eso. que, exactamente, pero que nos ayuda. Sí. Porque entre menos personas estén circulando dentro del hospital, nos permite tener mayor seguridad con todos los que estamos. A ver, para cerrar, ¿cuántas personas? Entiendo que no puede haber un perfil como definido, pero ¿ya cambió? ¿Qué quiere decir? De ese momento de incertidumbre con coronavirus que no se ha ido, sino más bien entrado en otra etapa, digamos, ¿ya otra vez está regresando la gente con más tranquilidad al hospital? Claro, que... porque hicimos protocolos, o sea, Sí. aprendimos y Sí, tenemos... uno se da cuenta que en la puerta, ¿no? No, y aparte, si yo me tengo que hacer un procedimiento electivo, que en marzo era imposible pensarlo, porque no lo recomendaba en ningún lugar del mundo, ahora sabemos que teniendo protocolos como las pruebas de PCR, tomografías, estudios que nos permiten identificar asintomáticos que pudieran estar en ese momento cruzando con una infección por el coronavirus, que lo podamos identificar antes de que lo sometamos a un riesgo innecesario. Y eso nos ayuda muchísimo y nos da la certeza de que estamos haciendo las cosas Y por el que camino puede venir correcto. la gente con certeza. Con todo el A cariño ver, y con todo. al subdirector médico del Campus Observatorio, ¿qué le preocupa? Así de esas cosas que en la mañana cuando llegas aquí dices, de estas son las áreas que más me inquietan. Utilicemos inquietan para no hablar de preocupan después de lo que nos acabas de decir. Bueno, lo inquietante siempre es terminar con aperturar las áreas que estén de una manera segura, Sí, claro. para que todos puedan tener esa certeza de que todos cumplan con disciplina, con el cariño del cuidado de los pacientes, Sí. y que los pacientes sepan que aquí los vamos a cuidar muchísimo. Oye, ¿y sigues o tienes una labor administrativa o no? ¿Qué decir, sí. que ya no operas ni nada o qué? No, sí, también. ¿Los sábados? Bueno, cuando hay tiempo y oportunidad. Bueno, te agradezco mucho, doctor. Al contrario, un En gusto. verdad. Muchas gracias. Muchas por la gracias a ti. oportunidad. Gracias, doctor. Gracias. El doctor Horacio Montañez, quien es subdirector médico Campus Observatorio, aquí del Centro Médico ABC. Gracias de nuevo, doctor. Muy amable. Gracias. Gracias.